Tómese sentado, por favor. Antes de entrar a la prédica, vamos a ver un pequeño video. ¿Está listo, Jason? Ponga atención, eso está muy interesante. Ahora con un tema polémico. En el siguiente informe vamos a conocer la Iglesia de Dios, sus mandamientos y enseñanzas. Sus fieles consideran escucho bien que Corea del Sur es la ciudad santa y un coreano llamado An Sa-young es Jesús que ha llegado por segunda vez al mundo. Veamos la nota. 주신 말씀, 오늘은 그리스도가 보배 중에 보배다 하는 또 말씀으로 오늘도 함께 상배하고 은혜 받는 또 안식일이 되겠습니다. Este es su mensaje celestial de una coreana ataviada en un velo, según creen, ungida en gracia divina. Según la Iglesia de Dios, la mujer que ve usted en pantallas es Dios Madre. Así es, la esposa del Todopoderoso que llegó a la tierra en carne y hueso y hoy vive en Corea del Sur, sostienen los seguidores de esto. Ella es Dios Madre que ya habita entre nosotros en la tierra. Para la Iglesia de Dios, Jesús ya hizo su segunda venida a la tierra en 1948 y su rostro es este. Así como lo oye, Cristo llegó encarnado en el cuerpo de este coreano. Para ellos, todo esto en un paraíso llamado Corea. Él es Señor An Sa-young, Jesús en su segunda venida. En Corea del Sur, muchos lloran de emoción al abrazar al Dios convertido en mujer, a quien según la Iglesia conoce como Dios Madre. Según la profecía de la Biblia, la Iglesia de Dios anuncia a toda la humanidad entera que hay Dios Madre en el cielo. Ella es Dios Madre que ya habita entre nosotros en la tierra. Propósito de su venida es darnos la vida eterna. Para muchos seguro les resulte sorprendente escuchar la existencia no solo de uno, sino de dos dioses, un hombre y una mujer. Miembros de la Sociedad Misionera Mundial revelan la existencia de Dios Madre, basándose en pasajes de la Biblia como Génesis, que habla de la creación de la tierra, donde el Todopoderoso dice en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Anunciamos la existencia de Dios Madre porque está testificada en la Biblia. Ciertamente todos entienden a Dios como uno solo, el Padre. Pero si fuese uno solo, ¿por qué Dios dijo hagamos? Quiere decir que hay un creador de imagen masculina, que es el Padre quien dijo hagamos, y hay otra creación más que es la mujer. La mujer es la imagen femenina de Dios. La Iglesia de Dios se basa además en la palabra Elohim, escrita en la Biblia, que en hebreo significa dioses, es decir, había más de uno. Traducen además las parábolas que guardan un mensaje revelador. Veamos qué reveló el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, versículo 7 dice, Señor Jesucristo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El mismo libro de Apocalipsis y capítulo 17 muestra que el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. La gran pregunta es, ¿quién es la esposa del Cordero? La esposa de Dios Padre. De igual manera la Biblia habla la esposa del Cordero, o sea, la esposa de nuestro Padre. Obviamente es nuestra madre. Corea es el centro celestial donde ellos dicen vive la Dios Madre, en un templo de Jerusalén de la Iglesia de Dios, construido en Bundak, que a diario recibe a cientos de fieles que llegan de diversas partes del mundo a conocer a esta deidad, a sentir su gracia divina y literalmente a estar cerca de quien según ellos es Dios. Coming to Korea is such a blessing, but I'm very excited to receive lots of blessings from Mother. Nos duele el corazón al saber que su amigos de madre, por el amor a sus hijos, vino a esta tierra. Una coreana que hoy realiza labor social que ayuda a los más necesitados, pues su lema es difundir el amor con obras. Pero muchos se preguntarán, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué la esposa de Dios apareció en Corea y no en Tierra Santa? Porque hasta ahora no se sabía de ella. Y el libro de Isaías 41 muestra que ese justo es Jehová. ¿Quién despertó del oriente al justo? O sea, a Dios. Extremo, postrero. Y juntamos con oriente, está hablando extremo del oriente. Teniendo como punto de partida
Jerusalén, en el cual se dio esta profecía, extremo del oriente indica un solo país, Corea del Sur. Nuestro Padre tiene que venir desde Corea del Sur, juntamente, solo no, con la esposa del Cordero. Según los diáconos de esta iglesia, ella llegó a la tierra con la misión de darnos vida eterna, y ellos tienen ahora la misión de revelar su existencia. En su templo, con mandamientos, encontramos las lecciones de la Madre, enseñanzas que, según dice, toda la humanidad debería seguir. Todas esas enseñanzas del Señor Jesucristo, la Madre las plasmó en la lección de la Madre. Todo verdadero cristiano y tiene que alcanzar esa semejanza de Cristo anunciada por los apóstoles, siguiendo la lección de la Madre. Si seguimos la lección de la Madre, prácticamente estamos cumpliendo los mandamientos, ¿no? La Iglesia de Dios revela además que Jesucristo ya hizo su segunda venida a la tierra, cumpliendo con las profecías de la Biblia. Nació en Corea en 1948, vivió 37 años hasta 1985, que ascendió al cielo una vez cumplida la misión de restaurar lo que estaba perdido. Este es el audio de su prédica. 예수님의 내 살을 먹고 내 피를 마시는 너희 속에 생명이 있느니라. 광야에서 만나 먹은 사람도 죽었고 나사로도 죽었고 병자들 건진 사람 다 죽었는데. Según la profecía del rey David, él empezó a reinar a los 30 años y gobernó durante 40 años. Jesucristo se bautizó y empezó su ministerio a los 30 años de edad también, pero en su primera venida solo pudo estar 3 años haciendo su labor evangelista. Por esa razón tenía que venir Cristo por segunda vez, para completar los 37 años que quedaron. Aunque no lo creas, según esta iglesia, este es el rostro de Jesús en esta segunda venida, un coreano a quien llaman An Sang-hong. Él es Cristo. Cristo An Sang-hong en su segunda venida desde Corea es él, que estuvo hasta el año 1985 con nosotros restaurando todas las cosas que fueron perdidas en la edad oscura que vivimos después de la primera venida. Esta organización se basa en la Biblia y en la parábola de la higuera. Según ellos, descifran el año en que Jesús aparecería en cuerpo por segunda vez para salvar a la humanidad, y el libro de Isaías, que señala que debería venir del extremo del oriente. En el libro de Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntan qué señal habrá de tu venida. ¿A qué venida se refieren? A la segunda venida, porque en ese momento estaban con Jesús. En el versículo 27 indica, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de esta manera nosotros podemos comprender que Cristo debería venir desde el oriente para, en esta época, restaurar las cosas que se perdieron. Para los fieles de esta iglesia, Corea es considerada la Tierra Santa, un lugar donde en 1964 se estableció la Iglesia de Dios, que según dicen, hoy tiene 1.630.000 miembros registrados, 2.200 iglesias establecidas en 150 países del mundo, y en el Perú, 100. Incluso entre sus seguidores se encuentra la cantante Marisol, quien ha profesado su fe en esta iglesia. Nosotros en la Iglesia de Dios también estamos llevando este nuevo mensaje de esperanza para que toda la gente tenga opción y tenga esperanza nuevamente a llegar a la vida eterna. Al escuchar la interpretación que hace esta iglesia sobre algunos pasajes de la Biblia, de haber encontrado a la Dios Madre y a Jesús con otra identidad, muchas interrogantes se abren tras estas revelaciones. ¿Existe realmente una Dios mujer? Nos enseñaron a creer solo en un Dios Padre y en un Jesús que fue crucificado. Tantos anuncios, revelaciones y profecías que dicen se están cumpliendo. Ellos tuvieron la misión de revelarlas, nosotros de informarlas. Saque usted sus propias conclusiones. ¿Qué piensan? Dame un poquito el monitor, por favor. Cero monitor y le bajas allá un poco. Muy bien. Miguel, gracias por el video. Interesante, ¿verdad? Segunda Timoteo, capítulo 2. Verso del 14 al 19. La semana pasada comencé a enseñar un poquito
Cintia y mío como pastores, yo como pastor general aquí, Cintia como mi esposa y trabajando a mi lado. ¿Qué es el pastorado? La semana pasada hablamos en Efesios 4, vimos que el pastor es un hombre que es elegido por Jesucristo para entrenar a la iglesia en el ministerio hasta que la iglesia madure como un solo cuerpo y funcione unida por el amor de Cristo. Es importante que usted entienda esto, cuál es mi trabajo. Yo estoy aquí para ayudarlo a usted a desarrollarse como creyente. Y uno de mis responsabilidades es instruirlo a usted como pastor, como maestro. Pues vamos a seguir con esto. Este video me llegó en realidad en un muy buen tiempo porque va de la mano con lo que vamos a hablar hoy. Lo que es la importancia de que yo como pastor esté preparado para instruirlo a usted. Hoy en día hay mucha polémica alrededor de la preparación, pero cuando vemos un video como este, vemos lo terrible que es. Vemos la herejía, vemos la mano de Satanás trabajando en medio de estas cosas. Y si nos preguntamos, ¿cómo se dan estas cosas? Yo le aseguro a usted que estas cosas no empezaron grandes, empiezan chiquitas, con pequeñas distorsiones de las escrituras, con malas enseñanzas. Si usted notó en este video, la mayoría de las enseñanzas son versos aislados, un verso aquí, un verso por allá, un verso por este otro lado, lo cual nos da señas de que esto es algo falso. Por supuesto, nosotros lo entendemos. Pero el punto delicado es este. Cuando la persona no sabe lo que la Escritura dice, no sabe cómo leerla, no sabe cómo interpretarla, le es muy fácil caer en esto. Y por eso necesitamos la educación. Por eso necesitamos prepararnos para cuidar, no caer en estos errores. 2 Timoteo 14 dice, 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos, dándote muchas gracias por una semana que comenzamos. Especialmente gracias porque la podemos comenzar en tu presencia, Señor, alabándote, glorificándote, trayéndote nuestras ofrendas, las cuales damos con agradecimiento de corazón, Señor, reconociendo tu bondad para nosotros. Y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella está la vida, gracias porque ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque ella nos forma, Señor, y nos instruye. Espíritu de Dios, por favor, háblanos, Señor, por favor, ministranos. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú te muevas en medio de nosotros. Sana al enfermo, anima al que está desanimado, fortalece al débil, Señor. Y gracias, Dios, por tu presencia con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Un obrero preparado. Timoteo era un joven que Dios había llamado al pastorado.
y que había sido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Dios le escribe una carta a través de la mano del apóstol Pablo, en la cual él da algunos consejos pastorales para que Timoteo pudiera establecer y trabajar en su ministerio de la mejor manera. Timoteo vivía en una sociedad que estaba llena de filosofías paganas y contrarias a Dios. Estaban creciendo en alta manera las falsas doctrinas y las herejías, y eran muy comunes y eran muy rápido. Y en este consejo que Dios le da a través de la mano del apóstol Pablo a Timoteo, Dios le da el consejo que él se prepare. ¿Para qué? Para no caer en los problemas en los cuales estaba cayendo la iglesia. Nosotros vivimos en una sociedad exactamente igual. Vivimos en una sociedad donde el ateísmo está al día, el humanismo, el negar la Biblia, el negar todo. Alimentamos a nuestros hijos con películas que son en contra de Dios. Les compramos juegos que les enseñan a matar. Y después lloramos porque nuestros hijos se alejan de Dios. Desafortunadamente, muchas de estas cosas las hacemos en ignorancia. Ahora, Dios quiere que salgamos de ese sistema de vida. Dios quiere que nos preparemos. ¿Ha usted conversado alguna vez con alguien que dice profesar algún tipo de fe y que después de que usted conversa con esa persona sale usted un poco confundido? Sí. Era el problema que la iglesia cristiana estaba enfrentando en los primeros 100 años. Había muchas corrientes, había muchas cosas, muchas falsas doctrinas. Y el Señor, a través de Pablo, dice a Timoteo: tienes que prepararte, tienes que aprender a enseñar, lo cual ha sido una de las normas para el ministerio. Toda persona que quiera trabajar en el ministerio es importante que se prepare. Es importante que los pastores sean preparados. Es importante que usted como cristiano sea preparado. Porque vivimos en un mundo lleno de falsas doctrinas y falsas filosofías. Y muchas de ellas están dentro de la iglesia. El primer consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo es que evite las profanas y vanas palabrerías. Hermanos, una de las cualidades de las falsas doctrinas es que les gusta enredar las cosas. Esto es importante de entender. En los tiempos de Timoteo, al igual que en nuestros tiempos, habían personas que se dedicaban solamente a discutir y a enredar. El apóstol dice a Timoteo: oye, no te metas en esas conversaciones. No te metas ahí. ¿Por qué? Porque no vas a ganar nada. Tal vez nosotros nos preguntamos hoy, algunos de ustedes que en realidad están llenos de Dios, dicen: pero pastor, si la Biblia nos manda que estemos preparados para dar defensa de nuestra fe, 1 Pedro 3:15, es cierto, la Biblia nos llama a que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que demande una respuesta. Pero es importante que entendamos nosotros que tenemos que tener el discernimiento para ver con quién vamos a hablar, para ver cuáles son las intenciones de esta persona, para ver si en realidad la persona quiere saber de Cristo o lo único que quiere es contender o lo único que quiere es poner duda en su vida. Esto es muy importante para nosotros hoy. Si hay personas que solamente van por la vida poniendo mala semilla,
Y usted y yo tenemos que tener la capacidad o el espíritu de discernimiento para ver las personas que vienen a nuestro caminar, qué es lo que están haciendo. Hay una gran diferencia entre una persona que quiere saber de Dios a una persona que quiere alegar en contra de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Primero que todo, evita hablar con estas personas que lo único que quieren es causar problemas. Timoteo era griego. Los griegos son conocidos a través de la historia por su sabiduría. Inclusive, una de las corrientes filosóficas más usadas en este momento y a través de todos los tiempos es la que viene de Platón, que es hacer preguntas para averiguar. Y Pablo conocía esto, Pablo utilizó esto. Se cree que Jesucristo también funcionó bajo este sistema de educación. Pero el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, oye, no te pongas a discutir con gente que en realidad no tienen el deseo de saber de Dios, que lo único que quieren es alegar. Y le dice, ¿por qué? Porque es la razón. Aquí interesante, Dios es un Dios muy completo. Porque conducirán más a la impiedad. Cuando usted habla con una persona y usted le expone la claridad de la Biblia, usted tiene que entender dos cosas. La Biblia va a causar una de dos cosas: va a causar arrepentimiento, va a causar juicio en esa persona. Cuando la persona recibe la palabra de Dios y la recibe con gratitud y se vuelve hacia Dios, va a causar bendición. Pero cuando una persona, sea cristiano o no sea cristiano, recibe la palabra de Dios y la ignora, va a causar juicio, va a causar castigo. Y nosotros vemos ciertos versos en las Escrituras, como Isaías, la palabra de Dios no volverá vacía. Nosotros nos gusta verlo de una manera muy positiva, de una manera muy buena. Siempre la palabra de Dios va a traer un beneficio a la persona. La palabra de Dios no volverá vacía. ¿Por qué? Porque va a traer juicio o va a traer bendición. Por eso hay muchos cristianos dentro de la iglesia que ignoran la palabra de Dios y están bajo ciertos castigos porque no han entendido que la palabra de Dios va a dar fruto. Y el fruto puede ser bendición o maldición. Es importante que lo entendamos. Cuando la iglesia se mete en discusiones, cuando el cristiano se pone a alegar con personas que no quieren de Dios, lo único que va a traer son malas consecuencias a la vida del creyente. Usted y yo tenemos que tener la capacidad para discernir a estas personas que están a nuestro lado, para ver qué es lo que quieren hablar y por qué lo quieren hablar. Es muy importante. El apóstol continúa dando el ejemplo de dos hombres dentro de la iglesia, Himeneo y Fileto. Para ustedes, hermanas que están embarazadas y tienen duda por nombres, ¿verdad? Por favor, no le vayan a poner estos nombres, son un poco feos. Pero Himeneo y Fileto eran dos creyentes. No se sabe hasta qué punto, no se sabe qué tan creyentes eran, pero eran dos hombres que estaban en la iglesia. Oye, y se terminaron alejando de la verdad. Estos hombres empezaron a seguir corrientes del tiempo, empezaron a escuchar ciertas enseñanzas, empezaron a ver a ciertos maestros, y al empezar a escuchar estas falsas enseñanzas, terminaron alejándose de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han pasado por las iglesias y empiezan a escuchar ciertas cosas y terminan fuera de la iglesia? No todos terminan por la misma razón, quiero aclarar esto. Pero sí hemos visto muchas personas que empiezan bien, pero que terminan mal. El escuchar las cosas que no debemos de escuchar nos pueden llevar a un término mal. Y Emileto y Fileto, qué nombrecito, ¿verdad? Fueron dos personas que terminaron de esta manera. Eran creyentes, pero se pusieron a escuchar todo lo de alrededor y terminaron alejándose de Dios. Habían caído en un gran problema. ¿En cuál problema? En el problema de las herejías. Y vea qué interesante que la palabra de Dios nos dice cuál fue la herejía que ellos estaban abrazando.
empezaron a decir, como los amigos del video, ya Jesús ya vino. Es la misma herejía. Esto que está pasando en Corea no es nuevo. Yo quiero que usted lo entienda, esto no es nuevo. Ni este es el primer endemoniado que sale diciendo que él es Jesús y que ya regresó. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. No tome usted la actitud de decir, esto no me va a pasar a mí. Yo nunca me voy a dejar engañar. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender una cosa. Estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas, estas herejías, no son simple y sencillamente conversaciones. Quiero invitarlo a que lleve su Biblia, 1 Timoteo capítulo 4. Hay unas vueltitas para atrás, no pierda el pasaje donde estamos. 1 Timoteo 4, verso 1. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando qué? ¿Y qué cosas? Déjeme explicarle la palabra apostasía. Apostasía quiere decir apartarse de la fe. La apostasía se va a dar en dos niveles. Uno, hay una apostasía que se da dentro de la iglesia. Todo aquel que ha creído en Jesucristo y se aparta. El segundo gran nivel de la apostasía se va a dar al final de los tiempos, antes de la gran tribulación, que es que el hombre va a negar a Dios. Ya lo estamos viviendo. La ausencia de Dios en el mundo. Pero vea qué interesante que el apóstol Pablo dice aquí, el Espíritu dice claramente. La palabra Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Pablo, es el Espíritu de Dios el que está hablando claramente de algo que va a pasar en los postreros tiempos, y lo que va a pasar es que la gente, los creyentes, van a empezar a alejarse de la fe, van a empezar a alejarse de Dios. Vea qué interesante, no es simple y sencillamente porque siguen falsas doctrinas, no es simple y sencillamente porque están siguiendo las filosofías del mundo. Estas filosofías tienen una raíz, estas filosofías tienen un papá, estas filosofías tienen un Señor que las está dando, estas enseñanzas tienen alguien que las está creando. Y la primera dice, espíritus engañadores. Cuando usted lidia con sectas, cuando usted lidia, lo voy a decir, cuando usted lidia con los testigos de Jehová, cuando usted lidia con los mormones, cuando usted lidia con todo este tipo de sectas que están en contra de Dios, escuche bien, usted no está lidiando simple y sencillamente con una persona. Hay un demonio atrás de esa enseñanza. Hay un demonio atrás de esa enseñanza. Eso no es el pastor, no, eso lo dice la palabra aquí. 1 Timoteo 4, verso 1. No es mi idea, ni la suya, es lo que el Espíritu dice claramente, que muchos se alejarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios, de los cuales eran Mileto y Fileto. Doctrinas y enseñanzas de demonios. Es importante entender que vivimos en un sistema natural, pero que es guiado por lo espiritual. No es solamente lo que yo razone, lo que yo piense. Así como usted y a mí nos influencia el Espíritu Santo, así como usted y a mí nos guía el Espíritu de Dios, Él es quien va delante de nosotros, Él es quien nos da convicción, Él es quien nos ayuda. A todo aquel que está fuera del cristianismo, todo aquel que está fuera de Dios, es guiado por un espíritu demoníaco. Y aunque nos duela, aunque no queramos recibirlo, aunque pensamos, es que mi familia no es de Dios, usted dice que mi familia está bajo influencias demoníacas, claro que sí. ¿Cuántos miles de demonios tiene el catolicismo? Si solo vírgenes tiene más de 3,000 y fracción de vírgenes. Y el apóstol Pablo dice que atrás de cada uno de los ídolos hay un demonio. Y la gran mayoría de católicos son dedicados
dedicados a uno de esos demonios. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Ese es mi santo, no, ese es su demonio. Y usted fue dedicado a eso. Y solamente la sangre de Cristo puede romper la maldición demoníaca y las maldiciones generacionales que los padres le ponen a los hijos en ignorancia. Si usted ahora está en Cristo, usted es nueva criatura, porque Cristo lo limpió con su sangre y ahora no hay contacto entre usted y los demonios. Pero es importante entender que todo aquel que permanece allá está cautivo de la actividad demoníaca. Y así como a usted no le gusta, a mí no me gusta hablarlo, pero tenemos que hablarlo aunque no nos guste, porque la realidad es que Cristo murió para libertarnos de la esclavitud de Satanás. Aleluya, sí, Señor. Sí, estos dos hombres eran hombres de la iglesia, eran hombres que estaban metidos, pero empezaron a escuchar lo que no tenían que escuchar y terminaron apostatando de Dios y terminaron siguiendo una doctrina que decía que ya Jesucristo había regresado, que ya no iba a haber segunda resurrección. ¿Quiere que le diga algo? Esa doctrina sigue de moda hoy. Y está dentro de las iglesias cristianas. Y tenemos que ponernos las pilas y entender que no todo lo que brille es oro. Y entender que la palabra de Dios es santa, que no se puede jugar con ella. No podemos correr riesgos. No todo el que usted vea con saco y corbata predicando en la televisión es porque es un hombre de Dios. Estos hombres eran hombres de Dios y terminaron alejándose de Dios por seguir doctrinas de demonios. ¿Usted sabía que el 7 de octubre se había levantado un loco hace días atrás que acababa de decir que ya el mundo se iba a acabar? Más antes, a final de septiembre, con las lunas de sangre, andaban otros diciendo, estas son las 4 lunas de sangre, ya el mundo se va a acabar también. Y gracias a Dios nosotros tenemos un poquito de conocimiento de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Pero esa es la importancia de tener gente que te está guiando, que sabe lo que la Escritura dice. Pablo dice a Timoteo, prepárate, estudia para que puedas discernir estas cosas y puedas guiar a la iglesia. Volviendo al texto donde estamos leyendo, verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El consejo que Pablo le da a Timoteo, al pastor Timoteo, lo primero que le dice es, oye, tienes que entender, tienes que procurar presentarte aprobado a Dios. Hermanos, todo ministro, escuche bien, todo ministro, su primera responsabilidad es con Dios. Mi primera responsabilidad en esta iglesia es para con Dios. Y mi conciencia y mi corazón es para presentarme aprobado a Dios. A mí de nada me sirve caerle bien a usted y estar mal con Dios. Día a día yo vivo mi vida para buscar ser aprobado por Dios y prepararme para Él. Le aseguro una cosa, el hecho de que yo viva mi vida bajo ese fundamento le dé beneficio a usted. Mi temor es con Dios primero. Y cada uno de ustedes que es ministro, escúcheme bien, maestro de escuela dominical, maestro de células, en el área que usted trabaje, su corazón debe ser estar preparado delante de Dios. Ser aprobado delante de Dios. Pasar la prueba delante de Dios.
Cada ministro tiene que entender por qué se prepara, para qué se prepara y por quién se prepara. Pero es importante que usted lo entienda. Es importante que usted lo sepa también. Cuando hay gente a su lado que está preparada y que tiene la educación correcta, nos va a ayudar a ser mejores a todos. Y este es el consejo que Dios le da a Timoteo. Pastor, ¿por qué Dios fue Pablo el que escribió? Sí, pero Pablo, los escritores de la Biblia escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que el último, el director, el que escribió esa palabra es Dios. Prepárate para que seas aprobado a Dios. Pero vea bajo qué contexto. ¿Bajo cuál contexto? Dice que sea un obrero aprobado a Dios, que utiliza bien la palabra de verdad. ¿Qué nos quiere decir esto? Acabamos de ver un video donde la palabra de Dios es mal utilizada para formar una mala doctrina, para agarrar de verso en verso e ir formando algo que en realidad la Biblia no dice. Y en realidad esto está tan largo al extremo izquierdo que cualquier persona, escuche bien, por lo menos en el ámbito hispano, que tenemos una base bíblica de alguna manera, aún dentro de la Iglesia Católica, cuando ve una cosa como esta dice, una madre de Dios, no, si eso no es cierto. El problema es que hay cosas más sutiles. El problema es que hay cosas que son más delicadas, que vienen bajo un mejor disfraz. Y el obrero de Dios tiene que estar preparado para utilizar bien la palabra de verdad. ¿En qué manera? El obrero de Dios tiene que aprender a utilizar la palabra de Dios para edificar y no para destruir. La palabra de Dios es una gran herramienta, que cuando la utilizamos bien edificamos las vidas de las personas, pero cuando se utiliza mal se puede destruir. Un carpintero agarra un martillo y hace cosas, pone 2, 3, 4 tablas juntas y te hace una mesa. Un tonto agarra un martillo y desbarata cualquier cosa. Ajá. Una persona que no está preparada toma la Biblia y desbarata toda una iglesia. Un hombre preparado toma una Biblia y edifica una iglesia. Amén, aleluya. Ese es el valor. No es simple y sencillamente para lucir bien, no. Es porque tenemos que estar aprobados delante de Dios para utilizar bien la palabra de verdad. Pero tenemos que utilizar la Biblia para guiar y no para manipular también. Es muy importante que usted aprenda a hacer la diferencia. Yo le doy gracias a Dios que yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, y que aunque me desvié en mi juventud, tenía una muy buena base. Después de venir, Dios me ayudó a estar en ambientes de buenas bases cristianas y entender, y siempre he tenido la convicción de que la Biblia es para guiar, no para manipular. Hoy tenemos mucha gente en los púlpitos que la Biblia la utiliza para manipular, no para guiar. Que están tomando ventaja de ella y que están tomando ventaja de la gente, porque no es guía lo que están dando, es manipulación. Ahora, ¿puede usted hacer la diferencia entre lo que es guiar y manipular? Yo tomé una decisión de no ser parte de ese movimiento. Yo tomé una decisión de utilizar la palabra de Dios para lo que se tiene que utilizar. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y parte de la enseñanza demoníaca es esa manipulación que hay hoy dentro de las iglesias. Que utiliza bien la palabra de verdad. Tercero, la palabra de Dios tiene que utilizarse para motivar, no para sobornar. De nuevo, hay mucho soborno en el púlpito hoy. Muchísimo.
Todos sabemos que es soborno, ¿verdad? Cuando usted va a México, ¿verdad? El policía le pasa y dice, ponga ahí para el café. Hay mucho soborno en las iglesias hoy. Soborno espiritual. Lo hacen a través de las escrituras. La gente cree que está pagando para obtener el favor de Dios. No funciona así, hermanos. La Biblia tiene que motivarnos a vivir para Dios, a honrar a Cristo, a glorificar a Dios, pero entender que lo que hacemos lo hacemos por amor. Lo hacemos porque Dios es bueno y porque Dios es grande. No sobornarnos. Pero esas son decisiones que toman los que están en los púlpitos. Y yo lo reto a usted para que mire alrededor y valore lo que es llegar a una iglesia donde la palabra se le enseña para edificarlo, para guiarlo y para motivarlo. Que en ningún momento hemos tratado ni de destruir, ni de manipular, ni de sobornar a nadie. Creemos, y yo creo personalmente, que la obra de Dios a través de la palabra es hecha por el Espíritu Santo al corazón del hombre. Y yo creo que si usted no le hace caso al Espíritu Santo y a su palabra, mucho menos me va a hacer caso a mí. Eso es lo que me da paz todas las noches. Si usted no escucha al Espíritu de Dios, pero ¿sabe qué? Es fácil sobornar a alguien y manipularlo espiritualmente, y que esa persona viva creyendo que lo que es, lo que tiene, es por lo que ellos han hecho. Es algo que no practicamos en nuestra iglesia. Lo último, la palabra de Dios tiene que ser utilizada para animar y no amedrentar. Si hoy tenemos estructuras de temor dentro de las iglesias, de temor porque la gente vive con miedo, la gente vive preocupada, porque de nuevo toda esta manipulación, todo este soborno espiritual pone a la gente preocupada. Yo quiero decirle algo a usted. Mientras yo sea pastor en esta iglesia, mi compromiso hacia usted es predicarle la palabra de Dios sin adulteraciones. Amén, aleluya. Y lo que Dios dé en este ministerio va a ser por la mano del Espíritu Santo y para la gloria de Cristo. Démosle un aplauso al Señor. Segunda Timoteo 3:16, estamos cerca si usted lo quiere buscar. Yo le animaría a que usted se aprenda este verso de memoria y lo escriba cerca de su corazón, porque creo que es una guía que Dios nos da para entender lo que es el verdadero ministerio de la enseñanza y la instrucción. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una de las declaraciones que está en lo que creemos allá adelante. Vamos a vivir por eso. Yo como pastor, o como pastores, incluyendo a mi esposa, nos comprometemos a vivir por esto. Y yo quiero que usted entienda, es importante prepararse. Es importante que los pastores se preparen. Hay algunos que no tienen la oportunidad de hacerlo y Dios los va haciendo. Pero cuando el pastor tiene oportunidad de prepararse, es importante que lo haga. Porque por muchas cosas contrarias, la iglesia puede caer presa
de doctrinas, de demonios y de espíritus engañadores. Hermanos, el pastor como obrero de Dios tiene la obligación delante de Dios de prepararse en el conocimiento de las Escrituras para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Pero también el pastor tiene la obligación de mantener a la iglesia en la sana doctrina y enseñarles a descubrir y a combatir las falsas enseñanzas. Amén, aleluya. Mi trabajo es para usted. Mi trabajo es para que usted crezca. Mientras Dios me dé la oportunidad de estar aquí, espero hacerlo con corazón, espero hacerlo con honradez y espero que mi contribución a su vida sea para un crecimiento integral y que usted se desarrolle como el hombre, como la mujer que Dios quiere que usted sea. Porque déjeme asegurarle, hay más para usted de lo que usted ha vivido hasta este momento. Póngase de pie, vamos a orar.